Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Ricardo Soberón, un especialista en temas de drogas, en temas de Amazonía, y con una sólida formación académica, nos acompaña ahora desde Perú en este esfuerzo que estamos haciendo justamente por tener voces que nos permitan unirnos. Es una verdadera vergüenza que no sepamos en Ecuador qué es lo que pasa en el interior de nuestros países hermanos en el Perú profundo, en la Colombia profunda, la conversación que tuvimos con Carlos Martínez en ese sentido y ahora con Ricardo vamos a hacer más sistemático el esfuerzo de conversar con los compañeros peruanos. Muchísimas gracias, Ricardo, por aceptar la invitación. Muy buenos días, Pedro. A través tuyo, un saludo a todas las ciudadanas y ciudadanos de los países andinos que van a escuchar esta presentación. Unas palabras preliminares para señalarte que llevo unos 35 años de mi vida dándole seguimiento a la dinámica del crimen organizado, del narcotráfico, particularmente en la región andina. Desde 1989 he ocupado dos veces el cargo de presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de una Vida Sin Drogas de Vida en el Perú. He trabajado en prisiones, he asesorado a productores cocaleros. He vivido en Colombia 5 años trabajando con población desplazada y refugiada, con viajes permanentes hacia la frontera con San Lorenzo, Sucumbíos, El Ángel. Tengo una visión global, regional y local sobre la situación del narcotráfico. Así es que pretendo compartir con ustedes cuatro grandes ejes en relación a las políticas de drogas. Uno primero, las políticas internacionales. Uno segundo, las políticas nacionales. Uno tercero relacionado a la evolución misma del crimen organizado alrededor del narcotráfico y uno último relacionado más bien a el impacto que ha tenido el narcotráfico sobre eh, el Estado mismo, en el caso peruano, en el caso que también se puede replicar en muchas situaciones al resto de países andinos, amazónicos. Entonces, quizá para empezar el tema de las políticas internacionales. Debemos ¿Puedes decir ponernos, por que, favor, pantalla completa? espérate, ¿no está en pantalla completa? No, en el margen inferior izquierdo, derecho, tuyo. Sí, dame un segundo. Ya, ahí está bien. Quedamos claros que para todos los países de América del Sur, América Latina, la problemática de las drogas es un tema que nos viene desde fuera. Y eso tiene una connotación fundamental, porque tanto el problema como las soluciones provienen de situaciones procedentes de la geopolítica del siglo XX. Estados Unidos, desde 1908 en adelante, empieza a expandir su presencia geopolítica en el sudeste asiático y para ello le resulta fundamental incidir sobre la problemática del opio, la amapola, en las Filipinas, en China y en la India. Y es a partir de esas circunstancias que el presidente Teodoro Roosevelt genera su política de control de drogas en el sudeste asiático, generando una presencia fundamental desde las Filipinas hacia el resto del sudeste asiático. Esto tiene su correlato en la formación de la Liga de Naciones como consecuencia de la finalización de la Gran Guerra del 14 al 19 y como consecuencia de ello la generación de lo que llamamos un régimen internacional de lucha contra el narcotráfico.
Perdón, una Fundamental, preguntita, Ricardo. Roosevelt, Teodoro Roosevelt, el tío de Franklin Delano. Yo creo que es importante ubicar que hasta entonces quienes controlaban casi monopólicamente el comercio mundial de la droga era la corona británica, la compañía tienes toda la inglesa de razón. Indias Orientales y luego el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, HSBC. ¿Qué es lo que le preocupaba a Teodoro Roosevelt cuando él tenía fuertes vinculaciones con los británicos, con la inteligencia británica, con la realeza británica, que estaba en control de la droga? Inclusive familiarmente, la familia Delano son de los que muy tempranamente se asociaron desde la costa este de los Estados Unidos con las guerras de rapiña, las guerras del opio en contra de China. Fundamentalmente vivimos en esos momentos una época de transición, la finalización del Imperio Británico como el gran hegemón internacional y las posibilidades que se cernían con el ascenso del Japón, de Rusia y otras potencias. Estados Unidos no tenía mayor presencia en el sudeste asiático, salvo, como les decía, el caso de las Filipinas. Entonces, tenía que encontrar un tema que le permitiese proyectar poder y hegemonía sobre toda esa región. Y para ello se aprovechó sin lugar a dudas de circunstancias también domésticas. La generación dentro de los Estados Unidos en esos momentos de una sociedad que se encontraba empezando procesos migratorios procedentes de América Latina, en donde si bien había terminado la guerra civil y se había permitido la presencia de los afroamericanos en la vida y la cotidianidad de Estados Unidos, sin embargo, había un fuerte componente y fuertes rezagos racistas en esas circunstancias, y también estaba la presencia de la ola abstencionista, Mm. que era una ola del cero tolerancia frente al consumo de alcohol por parte de colectivos y sociedades fundamentalmente en el medio oeste norteamericano. Todos esos factores hicieron que para Teodoro Roosevelt le fuera altamente rentable promover el inicio de este régimen internacional de control de las drogas en Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, en el sudeste asiático, y cómo no, encontrar un motivo más para hacer de su relación con América Latina lo que siempre conocimos nosotros como el patio trasero. Entonces, fue la mayor excusa la formación de la Liga de Naciones, el antecedente inmediato de la Organización de Naciones Unidas, para generar un régimen basado primero en conferencias internacionales, la de Shanghái en 1908, y luego su correlato en convenios internacionales, la primera convención del opio de 1912, 1916 y en adelante. Entonces, lo que inicialmente fue un tratado para controlar el cultivo y el consumo de opio y amapola en el mundo, se trasladó también a otras plantas con cualidades psicoactivas, el cannabis y la hoja de coca. En lo sucesivo, a partir de 1919, todo país que quería presentarse como firmante de la Liga de Naciones tenía que suscribir los convenios de drogas. Eso nos pasó a gran parte de los países latinoamericanos. Si queríamos firmar el Tratado de Versalles, firmábamos el componente de control de drogas. Pasaron la década del 20, del 30, el corte de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial del año 39 al 45 y la conformación de la Organización de Naciones Unidas que hereda todo lo avanzado en la Liga de Naciones. Valga decir que en la región andina por ese entonces, particularmente en Perú, Bolivia y Colombia, los gobiernos en ese entonces que querían integrar a sus poblaciones andinas a la sociedad mayor
a sus sociedades nacionales, y esto también de alguna manera ocurrió en el Ecuador, no encontraron mejor forma que acabar con una serie de patrones y usos culturales. Entre otros, el uso del idioma, por ejemplo, en el sistema educativo, el quechua, el quichua, entre otros, exterminar el uso tradicional de la hoja de coca como parte de la cosmovisión andina. Acá en Ecuador eso se hizo muy tempranamente con mucho éxito en el siglo XVI, con las extirpaciones de idolatría se hicieron, prácticamente se arrasó con el cultivo de la coca. Sin lugar a dudas. Y pese a que es en el Ecuador donde se encuentran los primeros vestigios prehispánicos sobre el uso tradicional y comercial de la hoja de coca en la cultura valdivia. Recuerden ustedes el nombre del coca en Sucumbíos. No hace sino pensar y repensar en el rol que en su momento jugó la coca hasta que, como tú bien dices, Pedro, muy tempranamente en el siglo XVI fue cortada por influencia de la corona española, la Iglesia Católica, en fin. Esto no sucedió en Bolivia, en Colombia y en Perú en distinta medida, hasta que en 1947 los gobiernos peruano, boliviano y colombiano, individual y colectivamente, preguntaron a las Naciones Unidas si es que el coqueo andino era una forma de toxicomanía. Naciones Unidas encomendó a un comité de expertos conformado por gente que no conocía nada de la cultura andina, de sus antecedentes, de su cosmovisión, y llegaron a las capitales de nuestros países prejuiciados, sin consultar la bibliografía existente, y determinaron que el coqueo andino era el culpable de la mala nutrición, del subdesarrollo, etcétera, etcétera, y determinaron por ello la necesidad de proscribir el coqueo andino, los cultivos de coca y terminar con ellos. Cuando Perú, Bolivia y Colombia quisieron defenderse, ya era tarde y se condenó a la hoja de coca. Yo traigo esto a colación, estimados amigos, porque el año pasado el Estado Plurinacional de Bolivia ha pedido un examen crítico de ese fallo del año 52 a la Organización Mundial de la Salud. Ha pedido el examen crítico haciendo uso de los procedimientos que la propia Convención Única de Estupefacientes de 1961 establece, diciéndole a la OMS, ¿saben qué, señores? Cuando ustedes determinaron esa decisión, no consultaron la bibliografía existente, no hicieron un estudio exhaustivo de la importancia que tiene la coca en el desarrollo económico de los pueblos andinos. No identificaron que las causas del subdesarrollo tenían totalmente otras relaciones, otras causalidades que nada tenían que hacer con la hoja de coca. Ese procedimiento hoy está en vías de resolverse. Bolivia ha presentado un dossier de 76 páginas. Colombia ha apoyado dicha medida. Por problemas que veremos más tarde, el Perú está que mira al costado, el gobierno de Dina Boluarte, ya veremos y lo caracterizaremos luego. ¿Por qué motivo es que Dina Boluarte no está haciéndole caso? Y me imagino que tiene mucha relación con lo que puede ser la posición del gobierno del Ecuador en la actualidad frente a una posible petición de apoyo por parte de Bolivia al Ecuador. Entonces, Perdón, te interrumpo un ratito para nuestra audiencia, sobre todo. Yo creo que esto de aquí es fundamental ubicar que se da en el contexto de una paradójica campaña de propaganda tratando de igualar coca con cocaína. Por si acaso, totalmente, de pronto tú tienes el dato exacto, pero es algo así como que se requiere una tonelada de hoja de coca para sacar 1 gramo de cocaína después de procesamientos muy, muy complejos. Es decir, esta igualación, ¿no es cierto?, para condenar totalmente, y Pedro. satanizar
a las culturas andinas, se da paradójicamente, decía, en un paréntesis dorado que se le hace a la Coca-Cola, ¿no? Porque inclusive y creo que hay un acuerdo, leía un texto de Hugo Blanco, ese revolucionario peruano que desapareció recientemente, que decía, que planteaba que justamente que en uno de estos acuerdos internacionales se hacía una excepción, acuerdo internacional, y se le daba a una empresa la excepción de que podía seguir utilizando, obviamente de manera secreta. Ellos dicen que ya dejaron de utilizar la coca en el asunto, pero en todo caso se da toda un aura, ¿no es cierto?, de encanto, de misterio al tema de la Coca-Cola, pero se sataniza la cultura ancestral milenaria de los países andinos. Totalmente, Pedro. Quizá señalar con claridad lo siguiente. La planta Eroxitlón coca tiene 14 alcaloides. Uno de ellos es el de la cocaína y cuando uno consume hoja de coca, el alcaloide de la cocaína primero ingresa por la vía bucal en cantidades ínfimas, mínimas. Como tú bien dices, haría falta, si pensamos en términos de narcotráfico, procesar una tonelada de hoja de coca para poder extraer hasta 1 kilo de clorhidrato de cocaína, siempre y cuando utilicemos los productos químicos como el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, el permanganato de potasio, etcétera. Es Que no decir, están en tu boca. Es muy importante ubicar. El ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, no está, el permanganato de potasio no están en tu boca, así es que, ni en tu estómago. Así es que es muy, muy complicado esa igualación que hacen en el caso de las culturas andinas. de hecho, en el fallo y en los debates posteriores de la Organización Mundial de la Salud y de Naciones Unidas, el argumento de la facilidad de la extractibilidad de la cocaína de la hoja de coca se cae a pedazos. Per se, el consumo de hoja de coca con cal en la boca, su capacidad de extracción de la cocaína es prácticamente ínfima. Esta es Y la como práctica comprenderán, precolombina, es una práctica milenaria aquí en el Ecuador, tanto en la costa como en las zonas de Tulcán y de Pasto, que se llama chuchar. Estar pichar, masticando la hoja de coca acuyicar, pichar, sí, hay una serie de palabras en quechua que se utiliza para esta práctica tradicional que debemos de diferenciar. Cuando la cocaína ingresa por vía nasal o por vía intravenosa al cuerpo humano, lo primero que hace es llegar al sistema nervioso central. Y en el sistema nervioso central ocurren los cambios propios del consumo de este alcaloide. En el caso de la coca, nunca ocurre así, porque hay un proceso de metabolización en el aparato digestivo que hace que el alcaloide cocaína se convierta en benzilegonina, y eso hace que la forma de ingreso de las mínimas proporciones de cocaína que llegan al cuerpo prácticamente desaparecen y no hacen sino favorecer un estado de alerta, una capacidad de trabajo y un estado emocional al poblador andino que son absolutamente convenientes para el desarrollo de sus prácticas culturales y que en su momento fueron prácticas muy convenientes para el desarrollo de la industria minera por parte del colonialismo español a lo largo del siglo XVII, XVIII y XIX, y que se replicaron con la aparición de los estados nacionales en Bogotá, Quito, Lima y La Paz para mantener un tributo indígena sobre el comercio de la coca. Entonces, este proceso de condena y satanización sobre la hoja de coca tuvo su punto culminante en el año 1961, cuando se incorporó a la hoja de coca en la lista 1 de sustancias prohibidas de esta convención. La lista 1 son 4 listas: lista 1, lista 2, lista 3, lista 4. La lista 1 está la cocaína, y ahí asemejan coca con cocaína. Y esta decisión inconsulta, arbitraria, prejuiciosa, es el origen de lo que ahora
paso a explicar es la guerra contra las drogas y el narcotráfico que se ha desarrollado fundamentalmente en los países andinos a lo largo y ancho de toda la cordillera de los Andes, de una manera que vamos a explicar a continuación. Fíjense ustedes, acá pongo en consideración Perdón, y cinco. solamente acotemos que esta guerra, ¿no es cierto?, en realidad en los hechos se ha convertido en una guerra en contra de los cocaleros, o sea, en contra de los campesinos, precisamente a partir de este malintencionado, de esta malintencionada confusión. Totalmente. Entonces, los países andinos que somos periféricos al gran hegemón que son los Estados Unidos desde la Guerra Fría hasta la actualidad, hemos replicado la guerra contra las drogas bajo el argumento de que hay que cumplir con nuestras obligaciones internacionales. Hemos permitido diversas formas de injerencia en asuntos domésticos por parte de los Estados Unidos. Yo solo recuerdo a los amigos del Ecuador lo que significó la persecución en caliente en las fronteras ecuatorianas allá por el 2008-2010 y que originó una serie de violaciones al derecho interno por parte de la presencia del Comando Sur, lo que fue la base de Manta en su momento. En fin, el Ecuador fue un comprador tardío de la guerra contra las drogas, pero fue muy efectivo. La legislación ecuatoriana a lo largo de los últimos años ha sido muy dura en De relación a la acuerdo al alto persecución comisionado de Naciones Unidas para el Crimen Organizado, el Ecuador deja de tener producción agrícola e industrial de coca y de cocaína en el 83. Así que imagínense. tuvimos 40 años en los que no había producción acá. Entonces, ubiquemos qué hay detrás de esta guerra contra las drogas. Yo proponía hasta 5 puntos, que son los argumentos que utilizan los Estados Unidos para vendernos la idea de la guerra contra las drogas. El argumento fundamental es la salud pública. ¿De quiénes? Obviamente de la población norteamericana y la población latinoamericana que podrían caer bajo riesgo del consumo de drogas. Pero cualquier revisión que hagamos de la información estadística que hay en Colombia, en Ecuador, en Perú, sobre uso de drogas legales e ilegales, nos vamos a dar cuenta que la mayor incidencia por muertes por problemas de salud pública están en el alcohol, están en el tabaco. No están ni en la cocaína, ni en la marihuana, ni en ninguna de las drogas declaradas ilícitas. Es cuestión de revisar a simple vista cualquier año. Les invito a que lo vean. La muerte por accidente de tránsito por alcohol es mucho mayor en nuestras ciudades que las muertes por consumo sobredosis de cocaína. La salud pública entonces es un argumento falaz. Es más, el régimen internacional de control de drogas tiene dos argumentos, dos objetivos. El primero, asegurar la oferta legal de drogas para la medicina normal occidental. Todos los países tienen sus previsiones de uso de cocaína, de morfina, para anestesia local o para aliviar el dolor en su sistema de salud pública. El régimen internacional supuestamente debe de garantizar que cada país pueda recibir la cantidad de morfina y de cocaína que necesite su sistema de salud pública. Y el segundo objetivo del régimen es evitar su desvío al narcotráfico. Debemos de recordar que entre 1890 y 1949, el sulfato de cocaína era parte de la farmacopea occidental. Grandes laboratorios como la Merck, Sharp, Boehringer Ingelheim y otros, Park and Davis, utilizaban el sulfato de cocaína para anestesia local en la cara, dientes, ojos, nariz, cirugías de distinta índole. Y si exploramos y escarbamos un poco más, encontraremos que fueron esos laboratorios que vieron la inconveniencia económica de tener un competidor tan importante en los proveedores legales de cocaína que habían en los países andinos.
Y ahí vamos a encontrar el origen de esta nefasta guerra contra las drogas. Nos vamos a... Abarataban demasiado el mercado. Totalmente, totalmente era un Y pésimo es competidor. necesario recordar que entre los propagandistas del uso de la cocaína en su momento, en contra del opio, era el opio, los opiáceos, estuvo Freud, ¿no? Sigmund Freud. Sigmund Freud, que utilizó la cocaína para salir de su exceso de uso de heroína, y fue el que escribió sus ensayos. Nosotros tenemos investigadores del siglo XVIII, Hipólito Unanue, el padre de la medicina peruana, que hablaba y escribió sobre los enormes beneficios de esta divina planta de la hoja de coca. Vámonos al segundo elemento que está detrás del régimen internacional, la seguridad internacional. Allí ya nos vamos acercando a los verdaderos intereses que están detrás de los gobiernos de Estados Unidos para desatar una guerra contra las drogas que les permitió tener y sentar presencia en América del Sur, en América Latina. Tanto en la época de la Guerra Fría, que confrontaba con la Unión Soviética y tenía como referentes a la Cuba de Fidel Castro, a la Nicaragua del Frente Somocista y a otros potenciales gobiernos progresistas, y que podía temérsela, Del Frente Sandinista, Ricardo. Sí. sandinista, perdóname, sí, tenían ellos que evitar la expansión de ese, entre comillas, cáncer comunista en América Latina, para lo cual generaron un régimen institucional de defensa interamericana, la Junta Interamericana de Defensa, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, el Comando Sur asentado en Panamá en ese entonces, y toda una red detallada y compleja de presencias, de cooptaciones, de secuestros de fuerzas armadas y policiales de cada uno de nuestros países. Y no había mejor argumento que la lucha contra el narcotráfico. El año 91 cae la Unión Soviética, Fukuyama declara el fin de la historia y el triunfo del capitalismo, y se pensó que ya eso estaba resuelto. Latina sería parte de el corredor de éxito capitalista de los Estados Unidos, y no se cayó en cuenta los enormes dilemas que enfrentaría América Latina ya en el siglo XXI, no solamente con eh, el mantenimiento de los gobiernos progresistas ya mencionados, sino con la presencia creciente de China popular a nivel comercial, financiero y geopolítico en la región. Hoy en día nos encontramos al 2021 en que la general Richardson, jefa del Comando Sur, ha señalado repetidamente la importancia estratégica que tiene América Latina como el espacio donde conviven recursos naturales estratégicos: el agua dulce de la Amazonía, los metales raros como el litio y metales preciosos como el oro, y que no se puede permitir la presencia de China popular sobre la región. Convendrán ustedes, colegas, que China popular, la presencia económica, comercial y financiera, ya le sacó ventaja a los Estados Unidos. Aproximadamente se calculan en 33.000 millones de dólares las inversiones directas de China popular hasta el 2018 en toda la región de América Latina. Estados Unidos no llega a 18.000 millones de dólares y en retroceso. Entonces, esta disputa hegemónica que está habiendo entre China y Estados Unidos sobre América Latina, a nivel comercial y económico, China ya la ganó. Mantiene Estados Unidos, sí, su presencia geopolítica y militar. Y por esa es la importancia de mantener la guerra contra el narcotráfico como una bandera fundamental de su presencia en la región. Hace un mes, en la frontera de México con Estados Unidos, fue secuestrado por el hijo del Chapo Guzmán, el narcotraficante mexicano, un otro narcotraficante, el Mayo Zambada, que llevaba 40 años
fuera de los radares de los Estados Unidos. Lo engañaron, lo llevaron a Estados Unidos y ahora está enfrentando su proceso judicial. Uno diría que bien hasta ahí, pero lo que no entienden los norteamericanos es el impacto social que va a tener en la región de Sinaloa la captura del máximo jefe del cartel, el Mayo Zambada. Y es que ha generado una violencia sin par en estos momentos en Sinaloa, que el Estado mexicano es incapaz de prevenir y reprimir y de exterminar. Entonces, Entre otras cosas porque ha sido la DEA y la CIA y han tenido que reconocerlo en sendas audiencias ante el Senado norteamericano, que en repetidas ocasiones han entregado dinero, armas y tecnología de espionaje a los cárteles de la droga, al punto que están mejor equipados que las Fuerzas Armadas mexicanas. esta es una historia larga, Pedro, que no solamente involucra a México. Recordemos a Manuel Noriega, el ex dictador de Panamá, que hasta antes de la invasión en 1993, no, perdón, en 1989, en la Navidad 89. de 1989, trabajaba tanto para la DEA como para los carteles. Y por eso fue el objeto de la invasión. Recordemos, si no, al señor Vladimiro Montesinos Torres en el Perú, un asesor jefe del Servicio de Inteligencia de Alberto Fujimori, que cuando el año 91 vino el zar antidrogas Barry McCaffrey al Perú, cayó en cuenta que a Montesinos le gustaba grabar todas las conversaciones. Entonces lo habían grabado a don Barry McCaffrey Los hablando con Vladimir Vladivideos Montesinos. incluyeron también a los gringuitos. A los gringuitos los incluyeron. Entonces, cuando él llegó a Washington muy molesto porque tenía su video, sus colegas de la CIA le dijeron, sí, sabemos que Vladimiro Montesinos es una M, pero es nuestra M. Con lo cual quedó clarísimo que en la confrontación entre la DEA, lucha antidrogas, y la CIA, presencia geopolítica, es clarísimo que la CIA predomina sobre la DEA. Bueno, y hay casos, Y ¿no? En el así. caso de Camarena, esto está recontra documentado, el hecho de que fue la propia CIA, incluyendo a quien dirigió el operativo de asesinato del Che Guevara en Bolivia, el que estuvo presente en la tortura y luego asesinato de Camarena, agente de la DEA en México. Entonces, es clarísimo que hay una serie de capítulos en nuestros países para recopilar que no hacen sino demostrar que Estados Unidos ha utilizado el argumento de la guerra contra las drogas para mantener su situación geopolítica en América Latina. Ahora, vayamos por un momento a nuestro país, al Perú. El Perú es fiel suscriptor de todos los convenios internacionales, es fiel aliado estratégico de los Estados Unidos, salvo el periodo entre 1968 y 1975, en donde el general Juan Velasco Alvarado se alineó más a la Unión Soviética que a los Estados Unidos. A lo largo de su historia reciente, el Perú ha establecido todas sus políticas nacionales que tienen alguna relación con el tema de narcotráfico alineado a los Estados Unidos. Se los digo y les cuento una anécdota de cuando me tocó a mí ocupar la guerra, la oficina del zar antidrogas en el Perú, en el gobierno de Ollanta Humala. Ollanta Humala en 2011 llegó al poder con el eslogan de la gran transformación. Ese lunes 6 de agosto yo llego a mi oficina y me llaman de una zona selvática, un campesino cocalero, y me dice, señor Soberón, los policías del CORA, el CORA es la institución que erradica cultivos de coca con apoyo norteamericano, han llegado a mi chacra, a mi parcela, a decirme, tú votaste por la gran transformación, aquí está tu transformación, y le comenzaron a erradicar su coca. Yo llamé al presidente de la República y le dije, presidente, está pasando esto. Ollanta Humala, que todavía no había sido cooptado por el Departamento de Estado,
tomó la decisión de replegar a todas las unidades policiales antinarcóticos y a todo síntoma de presencia norteamericana en el campo. Esto a partir de mi comunicación con el presidente. Al día siguiente me llama el primer ministro, y me dice, tenemos un desayuno de trabajo con la embajadora de Estados Unidos. Llego a mi desayuno de trabajo y llega la señora Rose Litkins, embajadora en Lima, y le dice al primer ministro, señor primer ministro, muy rico el desayuno peruano, pero debo lamentar la decisión unilateral de su gobierno de haber terminado con la erradicación de coca. Y esto va a afectar las relaciones bilaterales. Como comprenderás, Pedro, estimados amigos, el premier no sabía de esto, porque fue una conversación entre mi persona y el presidente Ollanta Humala. Y cuando le expliqué, le dije por qué habíamos tomado la decisión, el presidente, se inició una guerra contra mi persona en toda la prensa nacional. Amigo de los cocaleros, amigo de traficantes, Soberón quiere terminar con la guerra contra las drogas, Soberón no sabe lo que hace, durante un mes. Entonces, es parte de la guerra de baja intensidad que suele impulsar los Estados Unidos cuando algo no le viene bien o cuando le va en contra de sus intereses. Guerritas que en las que en muchos casos son los propios compañeros los que juegan un papel fundamental y haciendo el trabajo sucio, ¿no? Totalmente. Eso es lo más grave, Pedro. Es lo Y yo más creo que hay que triste. identificar, así como en la colonia, en la conquista hubo un tal Felipillo, que fue el que le dio toda la información a los españoles para capturar a los incas, acá siguen habiendo una serie de analistas, think tanks, ONGs, periodistas y, cuando no, políticos que cumplen ese rol Economistas, de Felipillos. ¿Perdón? economistas también. También, pero por supuesto hay que tener siempre un marco macroeconómico y microeconómico necesario para favorecer la guerra contra las drogas, pero me preocupa sobre todo el caso de los analistas. Es gente con mucho conocimiento de un determinado tema, que recibe ingentes recursos para publicar estudios que solo ellos han podido determinar, pero siempre y cuando favorezcan a la posición dominante. Para Estados Unidos, la posición dominante es mantener, uno, el concepto de guerra contra las drogas. Dos, tener una judicatura, una fiscalía, una procuraduría, unas fuerzas armadas y una policía totalmente alineadas a la estrategia de guerra antinarcóticos. Tres, no permitir ningún, ninguna posibilidad de corrupción. Y esto tiene que ver con un tema muy sensible, los militares. Yo siempre he dicho que la guerra es un asunto muy importante como para dejarla en manos de militares, como decía un presidente francés en la Primera Guerra Mundial. Igual pienso que los militares es la institución más débil en América Latina para enfrentar una lucha contra las drogas. Su propia jerarquía y estructura los hacen ser muy vulnerables a la corrupción. De hecho, en el Perú ocurrió así entre el año 96 y el año 2000. Nosotros logramos determinar en la Comisión de la Verdad, que se estableció en el año 2003 para saber a ciencia cierta cuál había sido el impacto de la guerra antisubversiva en el Perú. Hicimos un capítulo sobre la relación bases militares, jefes militares y lucha antidrogas en el Perú. Y encontramos más de 50 casos de corrupción a distintos niveles, ¿no? Un alférez deja pasar una carga de 1 kilo. Un capitán deja pasar una carga de 100 kilos. Un coronel deja pasar unas 3 avionetas. Y un general deja pasar procesos de cocaína mucho más grandes, ¿no? Está de hacer regla de tres para saber estas toneladas de cocaína que encuentran en varios embarques desde Ecuador hacia Europa, a qué rango corresponde, pues. Pues cierto, ustedes comprenderán, amigos, en el Ecuador, como un país que hasta el 2008, yo recuerdo haber conversado con gente de la CONCEP, con gente de la Unidad de Desarrollo Alternativo en el norte. Me decían, no, el Ecuador es una isla que está a salvo del problema.
El problema lo tiene Colombia y Perú, pero nosotros, nuestra política es tan potente, tan poderosa que no somos inmunes a esta situación. Recuerdo esas conversaciones con mi amigo Rodrigo Vélez de la CONCEP en su momento. Y bueno, sucedió lo que sucedió. En tan Yo poco tiempo, porque en el caso de Perú, en el caso de Colombia, esto tomó décadas, ¿no? O sea, el tema de la 20, 30 conquista. años. Claro, acá en el caso del Ecuador ha sido en 6, 7 años, ¿no? Sobre Un todo caso de después estudio. perdón. Es un caso de estudio. Sí, sí, porque y también el caso de México, ¿no? Si y con antecedentes, es decir, en el caso de Colombia, que yo más o menos he estado estudiando el tema, tienes tú todos los antecedentes de las redes de contrabando, de esmeraldas, de las cuotas de café, del tema de los canales de contrabando del alcohol, a pesar de que hay regulaciones departamentales, eh, del tabaco, en fin. En el caso del Ecuador no tienes esas redes de contrabando previas, o sea, no tienes esas estructuras logísticas previas. Para mí hay dos factores que explican el cambio en el Solo te Ecuador. doy un dato. La escalada de la violencia, o sea, la disputa territorial, la guerra por el territorio ecuatoriano entre las mafias internacionales que tienen sus franquicias locales, se acelera, escala de manera brutal, exponencial, a raíz de la mal llamada Ley de Fomento Productivo, una ley orgánica de agosto del 2018, que básicamente desregula el sistema financiero. Entonces, tener el dólar y un sistema financiero que puede hacer lo que le da la gana con las guaridas fiscales, con sus offshore, con los derivados financieros, con la fuga de capitales, es convertir al Ecuador en un centro de blanqueo mundial. Totalmente. Ahora, démonos cuenta el impacto de la pandemia sobre el comercio marítimo internacional. Lo detuvo. Yo recuerdo el año 2020, los embarques a Shanghái, los embarques a Bruselas, Rotterdam se paralizaron, no solamente en cuestiones al granel como el café o el cacao, sino también en relación a la cocaína. La reapertura del comercio marítimo internacional requería ventajas comparativas que solo el Ecuador tiene. El mapa del Ecuador en el hemisferio te indica cómo es el sitio más occidental del continente en su ruta directa hacia Estados Unidos. Pero hacia Estados Unidos. Aquí está el gran interrogante y que estos analistas a los que tú mencionas, ¿no? Que son pero verdaderamente unos verdaderos gurús, verdaderamente da unas ganas de postrarse ante ellos frente a su fulgurante brillantez. Es el asunto de que se tienen que dar la vuelta porque entre Colombia y Perú, los principales productores mundiales, tienen un corredor amazónico en el que la presencia del Estado es muy débil, es decir, es muy fácil hacer actividades ilícitas por ahí, tener corredores logísticos potentes ahí, ¿no? Sobre todo ahora que se hace todo a partir del Irán Contra, que es el otro temita que nos faltó, es tecnología introducida directamente por Barry Siegel, ¿no es cierto? Que no solamente llevaba la coca, sino los cargamentos de billetes, ¿no es cierto?, en avioneta, desde Arkansas hasta Nicaragua, hasta México, hasta Colombia, bien entrado en el aeropuerto sin pasar nunca por ninguna aduana, ¿no? Entonces, Mm. Barry Siga, la gente de la CIA y de la DEA también, ¿no? Hay películas inclusive protagonizadas por Tom Cruise. Es decir, aquí no interesa, ustedes todos sabemos que no interesa ninguna referencia bibliográfica, basta que Hollywood lo refrende para que darnos cuenta de que es de a de veras, ¿no? Entonces, el punto es que ¿por qué se vienen al Ecuador, se bajan, o sea, se desvían hacia el Ecuador para irse a Europa, cuando tienen que pasar por el canal de Panamá? O sea, tienen que hacer más largo el viaje, atravesar una zona de mucha más densa infraestructura y instituciones estatales que pueden ser obviamente sobornadas y cooptadas, como mencionabas, pero para irse por Panamá, atravesar por Panamá a Europa, cuando podían tranquilamente tener acceso directo desde las costas atlánticas a través del Caribe. La hipótesis que yo tengo es que, primero, no se han detenido las rutas tradicionales, se han recuperado y obviamente el Caribe sigue siendo un lago, un mare nostrum para el narcotráfico. África Occidental, yo he estado en Ghana y la relación de las costas venezolanas, brasileñas
hacia África Occidental no es sino un puente hacia las Islas Canarias y de ahí hacia España. Esto tiene relación con la situación del mercado de la cocaína en Europa Occidental. Estamos en un momento de auge. Europa Occidental se convierte en un espacio privilegiado para la llegada de cocaína de altísima calidad, particularmente a la península ibérica, a los grandes puertos al granel de Rotterdam y Ámsterdam, y de allí hacia Europa del Este. Así es que la necesidad de tener rutas alternas, como la que representa Guayaquil. Guayaquil es un puerto que no estuvo en el radar. Era Buenaventura, era Paita en Perú, era Callao en Perú, ¿ya? Pero Guayaquil no estuvo en el radar. Y sin embargo tenía todas las condiciones necesarias para poder proyectar cargamentos de cocaína de forma intensiva. Lo otro es que el mercado norteamericano sigue boyante y la salida por Galápagos hacia Costa Rica, México, es directísima, Bueno, directísima. y esto que dices tú se compagina con algo que nuestra audiencia conoce, ya te voy a mandar algunas conversaciones previas que hemos hecho, de cómo hace un año se vendió las Islas Galápagos. ¿Se vendió? Las Islas Galápagos. Así, sorpréndete nomás. Así de facilito. En nombre de la reducción de la deuda externa y de la ecología, con los bonos azules se vendió la soberanía de las Islas Galápagos. Quien ejerce la soberanía sobre las Galápagos ahora es un comité directivo que tiene mayoría de fondos privados que no se los conoce. No se conoce quién tiene esa situación. El Estado ecuatoriano está obligado a cumplir con las disposiciones, inclusive en términos de inversiones, está obligado a cumplir las disposiciones en términos de las rutas marítimas, de las rutas aéreas, en términos de la cuestión de provisión, por ejemplo, de energía, en términos de la situación de las políticas conservacionistas, en términos de las políticas demográficas. Tiene que cumplir con las disposiciones que dé este directorio privado internacional, bajo pena de que se gatillen, de que se asuma de que se ha incumplido el contrato del fideicomiso establecido y se gatillen una cantidad de vencimientos, inclusive en la deuda externa, lo que va a dar lugar a un tsunami de arbitrajes internacionales en contra del país. Fíjate tú, y eso pues sí es grave, es preocupante y no es sino otra señal más de cómo el concepto de soberanía nacional se ha diluido, se ha debilitado de tal forma que lo que ocurre en Galápagos, como tú bien dices, ocurre en muchos otros lugares de nuestros En países. donde además está instalada desde la época de Moreno, está instalada una base militar taimada, una base militar escondida de los Estados Unidos, porque la Constitución lo prohíbe, ¿no? Ahora Noboa quiere cambiar la Constitución para eso. Explícitamente prohíbe en el artículo quinto el establecimiento de bases militares, pues se establece una base militar en los Estados Unidos disfrazada de otras Mira, cosas, ¿no es cierto? Entonces, el control militar de los Estados Unidos ya lo tienen en Galápagos, pero ahora ya fíjate, el control civil, el ejercicio real, efectivo de la soberanía, ya está sí, entregada a un fondo en el que aparecen capitales británicos y suizos, obviamente preocupados por la ecología. Y esto lo van a hacer, solamente acabo con esto, porque tienen lo mismo preparado, atento Perú, porque tienen lo mismo preparado con bonos verdes para el tema, por un lado del Chocó andino, pero para todo el tema de la Amazonía, que ha sido una vieja aspiración de, entre comillas, internacionalizar el control de la Amazonía, porque nosotros somos demasiado irresponsables como para hacernos cargo del tema. totalmente. Si me permites, estos minutos que me quedan, quiero dedicarlos a ver qué cosa está pasando en el Perú. Hace una semana ha muerto por edad, condenado por delitos de lesa humanidad, Alberto Fujimori, ciudadano japonés que fue presidente del Perú durante una década y que instaló una forma de hacer política en el Perú que lamentablemente se ha instalado hasta hoy en el Perú y diría yo que ha sido precursor de formas de hacer política que se han proyectado hacia el resto de América Latina. Alberto Fujimori permitió, convivió con el narcotráfico, supo
desde el inicio los problemas que tuvo Vladimiro Montesinos Torres, su principal asesor y número dos, en sus vinculaciones como abogado de narcotraficantes, en promotor de embarques de cocaína, relaciones con grandes narcos internacionales. Todo ello ocurrió entre el año 90 y 2000. El 2009 él fue condenado por delitos de lesa humanidad en la masacre de Barrios Altos y La Cantuta. Estuvo en cárcel hasta el año 2016, luego el 19 se le indultó, el 18, perdón, se le indultó, fue Pedro Pablo Kuczynski, el presidente que decidió indultarlo, y hasta antes de su muerte, su hija Keiko Fujimori pretendió presentarlo como un nuevo candidato presidencial para el 2026. A su vez, su hija, sucesora y heredera Keiko Fujimori, ha participado tres veces en elecciones, 2011, 2016, 2021, las tres veces ha perdido, pero ha encontrado la forma original de apropiarse del Estado peruano sin tener el poder. Y es a través del control máximo que ejerce sobre el Congreso de la República hoy en día y que permitió el autogolpe, entre comillas, que se dio Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022 y que generó que ahora está en la cárcel por idiota, debo de decirlo yo, con toda claridad, soy absoluto testigo de la irresponsabilidad de Pedro Castillo en conducir el Perú. Fui su servidor, lo traté de alertar sobre las situaciones que estaban ocurriendo y él nunca entendió ni confió en los que quisieron proteger su gobierno. Así que él es el directo responsable de lo que ocurrió con él y con la izquierda peruana, que hoy en día tiene que arrastrar las consecuencias de su irresponsabilidad como gobernante. Esto no quita la responsabilidad de Estados Unidos a través de su embajada en provocar este autogolpe y en promover la presencia de la señora Dina Boluarte, vicepresidenta de Castillo, y que es una mujer ambiciosa, es una mujer que tiene bajo sus hombros 59 muertes de pobladores andinos peruanos. Les iba a Es preguntar, una... ¿es Boluarte o Balearte? Ambos, ambos. Su apellido es Boluarte. Su acrónimo es Balearte. Ella es la autora material, intelectual de haber organizado y promovido esas muertes. Su último hecho ha sido en relación a los incendios forestales. No quiere aceptar declarar en emergencia. Tuvo que hacerlo el día de ayer, pues no quería declarar la emergencia ambiental en el país. Es una señora irresponsable, ambiciosa y que va a terminar sus días en la cárcel, estoy seguro, por todo lo que ha hecho. Pero es interesante entender cuál es el rol de Estados Unidos frente a su gobierno. Al inicio, en diciembre del 22, Estados Unidos compró la idea de que Boluarte iba a hacer convocatoria a elecciones para poder hacer una transición y volver al Perú a la tranquilidad. Cuando se dio cuenta Boluarte de que si es que llamaba a elecciones al día siguiente iba a ser encarcelada por los delitos cometidos, decidió quedarse en el poder, perennizarse en el poder hasta el 26 y permitir tener un régimen secuestrado por el fujimorismo desde el Congreso de la República. Su régimen hoy en día ha permitido una situación tal que la situación peruana hoy en día la encontramos, si me siguen con el cursor, por favor, No, no se ve, tenemos la tienes que costa, compartir pantalla de nuevo, por favor. perdóname, compartir, vamos a compartir y aquí vamos. Ahora sí. Ahí sí. Encontramos que en el territorio peruano básicamente una costa muy estrecha, la cordillera de los Andes y el 70% del territorio amazónico.
El Perú tiene hasta 19 cuencas cocaleras donde están cultivados aproximadamente 92.000 hectáreas de hoja de coca. El gran cambio que ha ocurrido en los últimos años en la producción de coca es que la producción original estaba sentada en el valle del río Apurímac, N y Mantaro, esta zona roja de aquí, que era la zona de mayor productividad, y en la zona del Guayaga, esta zona de aquí. Hoy en día, estas dos zonas se han fragmentado como una bola de mercurio y encontramos 19 zonas alrededor de toda la Amazonía. Yo responsabilizo a los Estados Unidos al seguir implementando políticas de erradicación forzosa de cultivos de coca en ser el mayor promotor de la expansión de los cultivos de coca en el territorio nacional, en ser el mayor promotor de la deforestación y de los incendios que hoy en día se originan en el Perú como consecuencia de estas políticas fallidas de reducción de la oferta que, basadas en el garrote, no han hecho otra cosa que expandir los cultivos de coca en el bosque amazónico. Eso no es todo. A ello ahora tenemos que agregarle la presencia del tráfico ilícito de oro. El Perú es el octavo productor mundial de oro, el 80% del cual tiene fuentes ilícitas. Hay aproximadamente 400.000 personas, fundamentalmente marginales, desocupados, campesinos, andinos, que han migrado hacia las zonas de explotación de oro. El oro lo venden por vía ilegal a empresas formales que son luego exportadas principalmente a Europa, Estados Unidos y China. En el Ecuador está invisibilizado el tema, pero es muy parecido a lo que está pasando en Perú. Lo curioso es que, y aquí quiero compartir con ustedes mi hipótesis, la estrecha simbiosis que hay entre oro, cocaína y madera. Fíjense ustedes, el circuito de la cocaína es 90% ilegal y solo 10% es legal. Me En refiero Perú, al dentro de Perú. cultivo, sí, en Perú. En Perú, en Bolivia, el cultivo de la coca no está criminalizado, ¿ya? Pero el 90% del circuito sí lo está. En el caso del oro, es al revés. El 90% es legal y solo la extracción con mercurio es ilegal. Esa articulación inversa de legalidades es lo que permite esa articulación estrecha entre la economía del oro y de la cocaína. En muchas partes del territorio conviven, comparten actores, comparten enemigos, comparten flujos logísticos, comparten mercados, ergo conviven a vista y paciencia de un Estado penetrado por la corrupción, de un Estado incapaz institucionalmente de responder al tema, y países de la comunidad internacional que resultan siendo mercados seguros de cocaína y de oro y de madera, como Estados Unidos, la Unión Europea y China Popular. Esa es la situación hoy en día y es curioso. Me decía mucha gente, la situación del Ecuador se va a proyectar hacia el Perú. Yo pienso que no. La situación ecuatoriana, a lo mucho, se va a proyectar a toda la zona norte de Tumbes y Piura. Hasta ahí nada más va a llegar. Yo soy piurano y de hecho soy consciente de lo que significan los flujos de cocaína, de precursores, de oro, de insumos a lo largo de esta parte de la frontera. Pero la diferencia está que en Ecuador las conciencias se compran a plomo, con pistola. En el Perú, las conciencias se compran a plata. Y eso hace una enorme diferencia. Un empresario narco, en la medida de lo posible, va a operar sin plomo. En la medida de lo posible.
pero quizá en el Ecuador la convivencia entre lobos, choneros y otros grupos locales, más la presencia de otras organizaciones internacionales, hace muy difícil la convivencia. El manejo de la plataforma portuaria es un bocato di cardinale que no estamos dispuestos, los que están metidos en este tema, a negociar fácilmente. Sin embargo, debo reconocer que la costa norte del Perú es la que mayores problemas de inseguridad tiene, pero esto no se proyecta hacia el resto del territorio. Eso es lo que quiero indicar. Para terminar, me quedan 15, 20 minutos que quiero Una conversar y media horita discutir. tienes todavía, Ricardo, tranquilo. Perfecto, gracias, pero quiero que intentemos conversar y discutir desde una posición progresista latinoamericana. Antes de que entres ahí, yo quisiera preguntarte un poco cómo se proyectan esta geografía, cómo se proyecta hacia Colombia y hacia Ecuador, porque si te fijas, ¿no es cierto? Este tramo, no sé si se alcanza a ver el cursor mío, este tramo de aquí directamente se proyecta sobre los campos petroleros del nororiente. Y este tramo de acá se proyectaría directamente a Yo lo que veo tu se. cursor. Dime tú los lugares en Perú. Está Tumbes, Piura, Amazonas y Loreto. El uno es la parte que va del río Napo, ¿no? El río Esa parte Napo, de arriba, ya. donde estabas hace un momentito. Ahí están los campos petroleros del nororiente, más abajo, más abajito. Perfecto. Ahí, ¿no? Y el otro es hacia la zona del ITT y Asuní, que ahora hay una consulta popular que plantea que tienen que dejar de explotarse esos campos petroleros, por tanto, abandonarse toda esa infraestructura como zona protegida. Y ahí yo veo muy cercano, ¿no es cierto?, la posibilidad de que se amplíen las zonas de penetración del narco desde el suroriente. Totalmente. Mire, yo he tenido oportunidad de trabajar 2 años para el PNUD en el lote 8 en Perú, aquí sobre el río Marañón. Es la peor catástrofe ambiental en Amazonía sudamericana, desde el año década del 70 a la fecha. Y soy consciente de cuál es el impacto petrolero sobre las poblaciones indígenas de nuestros países. Quizá el Ecuador sea el caso más saltante de lo ocurrido con la Shell en las Con la zonas Chevron, petroleras. Chevron Texaco. Chevron, perdóname, ¿sí? La remediación de 1 metro cuadrado está por encima de los $5.000, por ejemplo, para darte un ejemplo, es lo que dicen los especialistas en remediación ambiental. Encima de dejarnos fregado, para no utilizar esa otra palabra, en términos de la cuestión ambiental, de los niveles freáticos y las consecuencias terribles sobre las enfermedades degenerativas en la población, una población muy vulnerable, nos van a cobrar $10.000 millones en arbitraje internacional. Ya ganaron, diez por Me ciento del llama Producto Interno profundamente Bruto. la rabia hepática de entender por qué ocurre esto y cómo hay felipillos en nuestros países que permiten que ocurra eso. Y lo digo con mucha rabia, la verdad, pero entiendo las íntimas relaciones que hay entre extractivismo petrolero y economías ilícitas. Son Ahora, ¿cómo se profundas. proyecta esto hacia Colombia? Mira, así como Guayaquil es muy importante como plataforma de salida de la droga, el río Putumayo, a lo largo de toda la cuenca amazónica, es la autopista fluvial que permite un ida y vuelta entre, entre Manaos y y nuestras zonas de producción, digamos, eh, para poder sacar cocaína, para sacar madera, para sacar oro y para retornarnos insumos, armamento, municiones. La autopista fluvial entre el Alto Putumayo Colombo ecuatoriano y el Amazonas Bajo en el Brasil es íntima, es estrecha, es un mapa que es objeto de conflicto y de disputa entre estados, entre grupos irregulares de distinta índole, las ex-FARC, los grupos disidentes, grupos locales ecuatorianos, peruanos, brasileños. Realmente es una zona de disputa profunda y en donde
La presencia de los extractivismos no hace sino esconder, distraer y camuflar ¿Cuál el fue funcionamiento. uno de los títulos que apareció y que probablemente no tengas tiempo de entrar a profundidad, pero cuál fue la relación de Sendero Luminoso, sobre todo en el tema del Ucayali allá en Perú con la cuestión de la droga? Abimael Guzmán, en la entrevista que dio el año 87, la entrevista del siglo que se denominaba, él mismo reconocía las dificultades que tenía para controlar al Comité Regional del Alto Guayaga de Sendero Luminoso. Es decir, la rigidez dogmática de Sendero se veía vulnerada por la plata del narcotráfico. Tengo relatos de enfrentamientos, porque Sendero entró con la lógica de mediar entre el narco y el campesino. El precio es este, el peso es este, el pago oportuno es este, ustedes me cumplen y siguen su trabajo y me pagan mi cupo para poder trabajar con calma. Ese era el esquema de Sendero Luminoso en la zona. Pero eso se rompe cuando los militares peruanos deciden, bueno, hay dos enemigos, los narcos y Sendero. Para los gringos, lo importante son los narcos. Para nosotros, lo importante es combatir a Sendero. Entonces, dejaron por un momento de lado la erradicación, dejaron por un momento de lado el narcotráfico, con lo cual se permitieron varios casos de corrupción, también hay que señalarlo claramente, y se dedicaron a luchar contra Sendero Luminoso. El año 93 cayó Abimael Guzmán, se desmanteló la cúpula mayor de Sendero Luminoso y se generó en lo que ahora se llama Sendero Rojo, los remanentes de Sendero Luminoso que operan solamente en el Valle del Río Apurímac en Imantaro. Pero fue una decisión política tomada por los militares peruanos en ese momento, ¿no? Sendero ha convivido con el narcotráfico y hoy en día los remanentes de Sendero Luminoso prestan seguridad a los mochileros y a los que hacen el cargamento de cocaína con salida hacia la costa peruana o hacia las fronteras con Bolivia. Esa es la relación hoy en día, 2024, de lo que son los remanentes de Sendero Luminoso con el narcotráfico. Ahora, todo esta trayectoria de las últimas décadas, se dan una serie de cambios tecnológicos también, ¿no? Algo mencionaba yo con el tema de Barry Seal y el hecho de que en el caso de Pablo Escobar, y la relación que tuvo, y esto de aquí lo documenta una biografía, entre comillas, no autorizada de Newsweek, de Álvaro Uribe, ¿no es cierto? Antes de que se convierta en mimado de los Estados Unidos, en que le protegieron y trataron, inclusive hicieron imposible encontrar esa publicación, el hecho de que como director de aviación civil, él contribuyó a utilizar esta tecnología que había mostrado tremendamente eficiente el agente de la CIA, Barry Seal, dentro de Colombia. Entonces ya no importaba la infraestructura local porque se lo hacía en aeropuertos de hacienda a hacienda, en aeropuertos clandestinos que básicamente los controlaba Pablo Escobar y que desplazó la presencia territorial dentro de Colombia de las otras mafias, pero también desplazó en el mercado con los Estados Unidos porque les rebasó con esa nueva tecnología. Si esto lo trasladamos al tema de la Amazonía, independientemente de las fronteras, lo que tenemos es un potencial enorme. Tú mencionabas esta gran avenida fluvial que es el Putumayo, pero si te pones a ver en términos de avioneta, bueno, la cosa cambia radicalmente. Totalmente, totalmente. Álvaro Uribe Vélez era vecino de don Fabio Ochoa en Medellín, en la hacienda que él tenía, que tiene aún, era vecina Fabio Ochoa y compartían y desde ahí se generan las relaciones que luego derivaron en lo que tú has mencionado cuando fue jefe de aeropuertos en Medellín, en Antioquia, y permitió todo lo que permitió. Pero curiosamente es ese tipo de gente que se convierten luego en próceres y en adalids de la guerra contra el narcotráfico y la subversión, De ¿no? la supuesta, Montesinos de la supuesta guerra, porque en los de la hechos, digamos, supuesta. después de todas estas décadas de guerra en México, en Colombia, en Perú, lo que tenemos es más narcotráfico. Colombia tiene 7 bases militares de los Estados Unidos, sigue siendo el primer productor mundial de cocaína. Es por eso que yo quiero presentar algunos puntos sobre lo que yo considero debiera de ser la necesidad que las fuerzas progresistas de los países andinos conversemos. Primero, el desmontaje del discurso y el aparataje institucional que hay en nuestros estados es una tarea larguísima.
Petro no ha podido hacerla en sus 2 primeros años, por ejemplo. Entonces, tenemos que ser mucho más estratégicos para ver qué parte del títere podemos desarmar, siendo que ganamos elecciones democráticas y estamos con 5 años en el poder. Los problemas que hoy tiene Bolivia entre Evo Morales y Luis Arce para el mantenimiento del proyecto del MAS pasan por ahí. Yo creo que debemos de apuntar a utilizar el tema de las economías extractivas ilícitas en favor nuestro. ¿A qué me refiero? Que no seamos tan ilusos de comprar el discurso de Estados Unidos. Nosotros tenemos que ir a las causas que están detrás de las economías extractivas ilícitas, detrás del oro, detrás de la cocaína y detrás de la madera, para empezar a hurgar en los actuales términos de intercambio comercial entre la región andina, entre la Amazonía sudamericana y los países europeos y Estados Unidos. Es allí donde vamos a encontrar las asimetrías, los dilemas, las contradicciones, las omisiones que hacen que miles de personas en nuestras regiones se tengan que dedicar a sacar oro, a sacar cocaína o a sacar madera para poder insertarse de alguna manera en estos modelos económicos que son tan permisivos, obsecuentes y contradictorios en el debilitamiento de un Estado de Derecho, como ocurre en nuestros países. Es ahí donde yo creo que los países andinos deberíamos de pensar, no dejar en manos de diplomáticos, soldados o policías el tratamiento de estos temas. Estos temas son políticos, son altamente políticos y requieren un tratamiento político, no técnico. En segundo lugar, poner sobre la agenda el problema de la Amazonía. El problema de la Amazonía es un problema para la humanidad, en donde los países amazónicos tenemos la responsabilidad y necesidad de responder a los problemas, conducir a su solución sobre la base de nuevo pensamiento y sobre nuevas formas de intercambio comercial, intercambio político, intercambio tecnológico y financiero. No más aceptar recetas de ninguno de estos grandes think tanks, organizaciones multilaterales o países individuales. Lamentablemente, Pedro, colegas, América del Sur hace mucho tiempo no se encontraba tan desconectada como lo está ahora. Y enfrentada, ¿no? Ahora por cualquier cosa se mandan al diablo entre presidentes, se amenazan. Ecuador, el presidente Noboa invade la embajada de México, es decir, ya un nivel de provocación terrible. Este que fue declarado territorio de paz, tanto por UNASUR como por la CELAC, ¿no es cierto? Ahora le quieren convertir en el nuevo arco del conflicto, una vez que se les desbarata la estrategia en el Medio Oriente, o sea, en el sudeste, en el sudoeste asiático, ¿no es cierto?, por la interferencia de las diplomacias rusa y China, que desactivan una cantidad de conflictos, necesitan otro conflicto para poder vender armas. Totalmente. Y lo que hace Noboa lo hace Milei y lo que hace Milei lo hacen otros. Creo que necesitamos también un nivel de autocrítica severo a nivel de las izquierdas latinoamericanas. Hemos caído permisivamente en este cuento. Nos hemos dejado comprar, estando en el poder y fuera del poder, haciendo a veces una oposición irresponsable y no estratégica. Es por eso que creo que ahí también hay que ponerle la puntería a un nivel de autocrítico severo. En el caso del Perú tenemos 2 gobiernos de izquierda que han fracasado rotundamente. Yo he participado en los dos, Ollanta Humala y Pedro Castillo. Nos llevaron de las narices, ¿sí? Eso debemos decirlo. En tercer lugar, yo creo que es necesario que entendamos que no podemos seguir con la lógica Bukele. Esa lógica no tiene una solución viable para nuestros países. Debemos de tener otro análisis del concepto de criminalidad en un marco geopolítico, en un marco socioeconómico distinto. Hoy en día las criminalidades en nuestros países son una forma de incorporación a los mercados internacionales que tienen las poblaciones marginadas, las poblaciones históricamente olvidadas de nuestros países. Y la mano dura, como le llaman, no es una solución, es una pantalla.
Tenemos que encontrar una fórmula de ir al fondo de los asuntos. Y Pero finalmente, y con esto políticamente, termino, pero políticamente es muy rentable. Es decir, a Bukele le va muy bien en términos de su marketing político, ¿no? totalmente. Pero eso no le va a durar mucho. Eso no le va a durar mucho en la medida en que no se detiene la migración, le va a rebotar a Trump si es que gana Trump, y le va a rebotar a Kamala si le cae a Kamala, y se van a dar cuenta que eso no está resolviendo los problemas de fondo del Salvador, a no ser de que comience a construir mayores cárceles tipo Sencot y nos llenemos de cárceles, que también es otra alternativa, ¿no? También tenemos que pensar en... Bueno, mira, Noboa planteó que el Ecuador tiene que construir una cárcel en la Antártida. ¿Ah? Bueno, ya, ese es el. Sí, estoy hablando en serio, por si acaso todo lo que estoy diciendo me río porque no puedo aguantarme la risa, pero lo dijo en serio. Bueno, para que vayas viendo. Y muy probablemente con un par de buquelazos en esta campaña electoral pueda ganar nuevamente la presidencia. Seguramente. No, yo, Eso yo sí es que pe- no, pienso, eso sí es que no vuelven a asesinar a alguien, ¿no es cierto? A alguien, algún anticorreísta para echarle la culpa a los correístas, cuestión que resultó baratísimo, muy rentable en las anteriores elecciones, en las que Luisa González estuvo a punto de ganar en la primera vuelta y en 5 minutos lograron transformar el escenario político. mira, esto que acabas de describir, Pedro, es el mayor y mejor ejemplo de lawfare que ¿No? se ha dado en los establecimientos de inteligencia de Estados Unidos, en Fort Leavenworth, en la sede de la CIA. Es decir, con una sola movida cambian el espectro electoral de todo un ¿Ah? país. Y esto también pasó en el Perú con el autogolpe este de Pedro Castillo. Entonces, esas son las situaciones que vamos a Antes, afrontar. antes de entrar a este punto de lo que les llevaron de la nariz, que me interesaría que converses un ratito, ibas a decir un último punto de la autocrítica de la izquierda, te interrumpí. Y es que, ¿sabes qué? Pienso que nosotros nos hemos movido en permanente oposición y tenemos muy pobre experiencia en gestión. Es un poco No sabemos, diferente lo que pasa acá en Ecuador, ¿no? sí, no sabemos conducir la gestión pública. Ya. Nos conducimos en permanente oposición y protesta, incapaces de elaborar política pública. Yo sé que el correísmo logró muchas cosas en el Ecuador, pero creo que también de alguna manera y en algunas circunstancias cayó en el surfeo de la gestión pública, dejándose, por ejemplo, en el tema de drogas, que es donde más o menos me desenvolví en el tema del Ecuador, Correa estuvo surfeando picos de permisividad y picos de represión, por ejemplo. Pero en todo caso logró controlar el asunto y redujo, por ejemplo, los niveles de violencia de tasas de asesinatos por 100.000 habitantes cercanos 18, 19 por 100.000 a 5. Y con este ¿Sí? gobierno estamos llegando a 47. Sin duda, sin duda. Pero digamos, te lo digo, ¿cómo señalar el hecho? Nuestros libros, nuestra academia nos enseñó al concepto de revolución y eso era para largo rato. Nosotros somos incapaces o muy difícilmente logramos establecer los objetivos de 5 años, de 3 años y de un año. A ver, cuéntanos, a ver, en torno a esto, aprovechemos estos últimos minutos, estos últimos 20 minutos en el tema de qué pasó, cómo hicieron para gente que tuvo, porque hubo una experiencia institucional en Perú, obviamente con gobiernos reformistas como el de Velasco Alvarado, la primera época del Alan García, lo que fue Barrientos en la administración de Lima. Es decir, yo creo que la izquierda unida tuvo una cantidad, la izquierda en general, en el amplio espectro, tuvo importantes hitos en los que podía ubicarse y hubo una gran cantidad de intelectuales en amplios segmentos, digamos, de las ciencias, de la cuestión operativa, que no es muy significativo, digamos, la situación. ¿Cómo hicieron para llevarles de las narices, como estás diciendo, al fracaso?
Muy interesante. Mira, en el caso de Humala, yo recuerdo el martes, después de la primera vuelta que ganó Humala, eh, se sentó con todos los dirigentes nacionales, yo estaba en la reunión y dijo, bueno, pasamos la página, nos olvidamos de la gran transformación y ahora pasamos a hablar de esto. O sea, cambió de la noche al día. ¿Pero y qué me dio? ¿Alguna amenaza personal? ¿Qué tipo de No, chantaje fue? fue básicamente cuando vienen los tecnócratas económicos, los especialistas financieros, especialistas en banca, etcétera, y le dicen, presidente, a usted no le queda sino hacer esto. Aquí Y tuvimos la dentro de ventaja de esto, que Correa era economista, entonces no se dejaba comer cuento en eso. así es. Entonces Ollantumala simplemente le dijo, mira, yo me acuerdo a mi compañero Javier Descanseco, que en paz descanse, le dijo, tú te has subido a este ómnibus. Este es el último paradero. Si quieres, sigues y no te bajas. A un líder histórico de la izquierda peruana. ¿Ya? Ese fue el nacionalismo, entre comillas, de Ollanta Humala. Inmediatamente como corderito se estacionó y condujo un gobierno de 5 años prácticamente entregado a las grandes empresas transnacionales. ¿Cuál fue el papel de los narcos, de la infiltración de los narcos, tanto en la política como en las Fuerzas Armadas, como en las altas finanzas allí en Perú, para acorralarlo y decirle, si es que no, no gobiernas? Normalmente los empresarios, banqueros, los grandes grupos nacionales en las finanzas, se encargan de participar en las campañas electorales. Ese es el punto más vulnerable de un proceso político en donde el empresario puede hacer gala de su ostentosidad y entrega ingentes fondos a través de diversos medios a los candidatos. Y lo que se ha aprendido en este país es que un buen empresario invierte con candidato A, con candidato B y con candidato C, de tal modo que juega ganador. Entonces, eso es lo que hicieron con Humala y a eso le sumaron, como Humala era militar, inmediatamente estacionó a todo el aparato militar peruano para que estuviese detrás de su propuesta política. A toda su promoción de la Escuela Militar de Chorrillos, los principales cuadros de organismos públicos, incluso el que me reemplazó en debida, era un ex general, ¿no? O sea, utilizó al aparato militar. En el caso de Pedro Castillo Perdón, ya fue, no hubo ninguna herencia, digamos, de la época de Velasco Alvarado y de los otros ya militares no, ya nacionalistas. no, ya cambió eso, ya cambió. Ten en cuenta, mi padre era militar de la época de Velasco. Y Mm. mi padre ya tendría 100 años. O sea, ya es otra generación de militares que gran parte del Estado Mayor ha pasado por Fort Leavenworth, por Texas, por todos los aparatos del conocimiento norteamericano. Ya dejaron de lado la doctrina de combate rusa, a pesar de que tienen todavía sus tanques rusos, pero les sirven más de museo que de otra Bueno, cosa. pero yo creo que leí por algún lado que si no es Velasco, al menos Rodríguez Lara de aquí del Ecuador estuvieron en la Escuela de las Américas, ¿no? La Escuela de los Dictadores. Sí, Rodríguez Lara sí. Velasco participó en algún curso, seguramente que sí, pero rápidamente fue desmontado. Escúchame, Pedro, son 10:39 acá. Ya. Yo tenía este problema que en casa Sí, tú tengo me que hacer la dices transición y del casa. suspendemos. Faltaba solamente los últimos 5 minutitos de Castillo. Pedro Castillo, profesor que se encontró con la presidencia en las últimas 3 semanas, tuvo su vientre de alquiler, que era la organización política de Vladimir Cerrón, que se llamaba Perú Libre, un dogmático estalinista, pero absolutamente putrefacto. Vladimir Cerrón le prestó el vientre de alquiler para que Pedro Castillo llegara al poder. Vladimir Cerrón no podía ser candidato porque tenía procesos y condenas por corrupción cuando fue gobernador regional. Se encontró Pedro Castillo con el poder, no sabía dónde estaba parado.
no sabía literalmente, y desconfiado de todo el mundo, se hizo de un círculo interior de paisanos, paisanos que se encargaron de rodearlo. Y como algunos dicen, Alan García robaba con 6 ceros, ¿no? 6 ceros. Castillo robaba con 3 ceros, 2 ceros. Así fue la cosa. Yo me acuerdo que cuando me presentaron a Pedro Castillo, fui a Palacio y le dije, presidente, con un paper, ¿no? Le planteo la posibilidad de liderar una política de reforma de lucha contra las drogas en la región andina. Y me dijo, no, no, ya eso lo vemos después, quiero mostrarte algo. Y me enseñó un busto de él hecho con hojas de coca que le había regalado Evo Morales. Lo demás no le interesaba. Pobrecito, pobrecito. La verdad debo de ser muy, muy, muy honesto. Él rompió las expectativas, sin saberlo siquiera, de la izquierda del Perú. Y a la izquierda del Perú le va a costar recomponerse, por culpa de él y por sujetos más irresponsables que él, como Vladimir Cerrón, que está prófugo ahorita y que está articulado con Dina Boluarte, por eso no lo atrapan. Vaya, qué barbaridad. Bueno, mira, Ricardo, quedan abiertas las puertas para continuar esta conversación cuando tú lo digas. Si tienes sugerencias de con quiénes podríamos seguir conversando de los detalles, inclusive técnicos de la cuestión esta, encantado. Yo creo que es fundamental hablar, por ejemplo, de la conexión con este tema geopolítico, de la conexión con los puertos hacia China, por ejemplo, la reasignación geopolítica de los aparatos productivos de América Latina y las posibilidades de integración en ese plano. Así es que queda una cantidad de temas pendientes. Yo te agradezco muchísimo, te mando un gran abrazo, yo sé el esfuerzo que estás haciendo y un saludo hasta la próxima. Un gran abrazo para ti, Pedro, y a través tuyo a todos los que han escuchado esta conversación tan interesante. Gracias y cuando creas conveniente. Un abrazo. Que pases muy bien, hombre.